Lo vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Caribe FM 101.9, tu radio. Son las 9:01. Sé parte de una sociedad que opina y participa. A partir de este momento, inicia Contrastes, más allá de una opinión, con Zuleika Cáceres, Julio César Silva, Jorge González Durán e invitados. Inicia Contrastes, más allá de una opinión. Muy buenos días, ¿cómo les va en esta mañana? Jueves ya, hoy sí menos lluvioso, hoy sí amaneció bastante soleado. La flojerita ya que ya se fue difuminando, ¿verdad? Después del día de ayer bastante. Así es. Con ganas de no salir. Les saludamos con mucho gusto, como todos los días y como cada mañana, desde la cabina del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Un saludo a todos los que nos escuchan allá en el sur del estado, en la zona Maya, Playa del Carmen, Cancún y en todo el estado. Muy buenos días, ya se tenía rato que no saludábamos, ¿verdad? Julio César Silva, Así es, a Jorge días, González a Durán. Jorge González Durán. Porque no querían. A don Jorge González Durán. Que no vienes, Bueno, el martes no hubo programa. No hubo programa, ¿verdad? El lunes tampoco. El lunes tampoco. Y el viernes, miércoles, pues está. No te toca. El Esmaragdo. Sí. Que No por te cierto toca. es un buen fotógrafo, Esmaragdo, ¿eh? Es un buen fotógrafo. Así como no. Sí, Toma sube ahí. muy buenas fotografías. Se toma su tiempo para estar subiendo su Sus trabajo fotos. fotográfico en Sí. las redes sociales. Hay quienes dedican parte de su tiempo a subir su chamba, Esmaragdo su trabajo, los poemas, nosotros la sí, grilla, Sí. ¿verdad? Pero bueno, Sí. para eso son las redes sociales, para Así es, compartir claro. historias. Jorge Siempre González ya tiene para hacer 2 libros de poemas. No más. Sí. Más. Voy a hacer uno. Bueno, Es en fin, que como ahí está luego enamorado les le platico. sale, ¿no? Sí. Estás Yo vivo enamorado. permanentemente enamorado. Tú vives Sí. enamorado, ¿verdad? No de la misma, lo cual es una ventaja. Eso nos queda Sí, claro. eso sí. Nos queda claro que no Sí. es de la misma. Ya lo sabemos, ya sabemos de qué pie cojeas. Y es capaz de viajar para Sí. ello, Se va a Chihuahua, se va a A donde Palenque, el se va a amor lo lleve. Campeche. O sea, A donde el amor te lleve. A donde el amor me lleve, Sí. así es. Así debe ser, ¿verdad? Pues sí, mira, ya a nuestra edad hay que disfrutar en la medida en que podamos, que nuestras posibilidades nos lo permitan, de la vida, ¿no? Eso es. Claro. Disfrutarla. Así es. Así es. Y bueno, ayer Jorge González, los invitamos, ¿verdad? Que se queden con nosotros más tarde, a las 9:15 estaremos teniendo una entrevista con un personaje que seguramente, si usted vio la serie de Pablo Escobar, lo ubicarán o los ubican muy bien a quienes fueron víctimas del narcotráfico por allá en 1980, en los 80s, 84. 80, 90s. Así es, 80s, 90s. Y este personaje, pues, es hijo de aquel ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que fue asesinado. Muy bien. ¿Y ahora qué es? ¿Él qué hace? Pablo el hijo Escobar. al que vamos a entrevistar. Fíjate que él se dedica, bueno, uno de los hijos se dedicó a la política y otro, que es quien estará hoy con nosotros, dándonos la entrevista, se dedica, es conferencista, se dedica a llevar mensajes a los penales con la gente involucrada o que ha estado o está presa por delitos de todo tipo, incluyendo de narcotráfico. Entonces, él, junto con el hijo de Pablo Escobar, después de un proceso de reconciliación y de perdón, juntos llevan mensajes de perdón y todo esto. El hijo de Pablo Escobar ha estado acá. Sí, también Sí. estuvo aquí en Cancún. Adoptó otro nombre, ¿verdad? Durante un Sebastián tiempo. Marroquín. Sí. Sí. Y vivió, creo que en Argentina. En Argentina, Argentina. sí, en Una Buenos historia Aires. interesante. Al igual que este otro. Sí, es que estuvieron en varios ¿no? lugares. Estuvieron en Argentina, los hijos de Lara Bonilla estuvieron en Suiza un tiempo, luego estuvieron en Francia, en fin, estuvieron repartidos un rato. Y después viene este proceso 30 años después de reconciliación entre las víctimas y el hijo de Pablo Escobar. Y yo creo que han hecho un buen, pues, una buena mancuerna de llevar este mensaje, que es difícil, yo creo que sentarte frente al hijo del asesino de tu padre
y perdonarlo. Yo no sé si podría, la verdad. Quién sabe, pero hay que tomar en cuenta también que pues finalmente ellos como hijos no tienen la culpa de lo que hizo. Claro, el también padre, son ¿no? víctimas. Son víctimas, así es. Y decir que, a manera de contextualización, que Rodrigo Lara, hijo, ¿no? Jorge Lara. Jorge Lara es finalmente un observador de lo que está ocurriendo actualmente con el tema del narcotráfico en su país, en Colombia y también en México. Fíjate que lo que dice Julio es verdad en parte, que los hijos no se tienen la culpa y que no tienen que heredar, pero por ejemplo en muchos estados del país, en Guerrero y en el norte, se matan generaciones enteras, Sí. Sí. Se matan los padres, luego los hijos cobran venganza y los hijos de los hijos. Bueno, los en la nietos. época de oro del cine mexicano hubo muchas películas de ese Sobre tipo, el tema, ¿no? así Sí, de las familias, sí, ¿no? De las familias. Y es que... Y hay hasta corridos sobre Sí. eso. Y, Sí, cómo no. Y también resulta curioso, porque bueno, si eres hijo del capo, pues una de dos, o eres lo contrario o O te dedicas a lo camino, mismo, sí. como los hijos de El Chapo. Así es. fíjate que Y yo he estado en Colombia 2 veces nada más. yo una. Y es muy bonito Colombia. Y solo conozco Bogotá y Cartagena. Entonces, pero Bogotá, por lo que he leído bastante sobre Colombia porque me gusta la música colombiana. Tiene una música que ha influido mucho en México, Sí. que aquí la hemos transformado inclusive. Adoptamos en México la cumbia. La cumbia, así es. Y la cumbia ha pegado sobre todo en el sureste y en la Ciudad de México. Se adaptó además al estilo Y surgió mexicano. la cumbia Celso mexicana, Piña ¿no? es un ejemplo Sí, de eso. Sí. exacto. Muchos, inclusive colombianos, pensaban que Celso Piña era colombiano. colombiano. El vallenato de alguna manera, pero más la cumbia. Luego los boleros, los bambucos aquí en la península, vinieron eso de Colombia, los boleros de Cuba, pero el bambuco, que es una variante del bolero, vino de Colombia. Y Colombia es un país precioso, hay disputa entre Cuba y otros países, pero a mi juicio el mejor café es el colombiano. Colombiano, sí. Sin duda alguna. Y es Fuerte. un país que produce café y flores. Uno de los productos de Flores, exportación de ¿cómo Colombia no? son las flores. Aquí en los centros comerciales estos departamentales Oye, de Cancún, pues tú vas a las plazas de flores que Colombia. las flores que se venden son colombianas. Ya vienen en ramos y todo. Pues tú vas a las plazas en Colombia y las plazas, los adornos, todas las plazas, toda una parte de la planta baja está llena de flores. O sea, hacen figuras con las mismas flores. Es muy bonito, la verdad. Es un país que Muy tiene bonito. muchos ríos, Muchos. que tiene Montañas. mucha selva, montañas. Tiene Caribe nieve. también. Y tiene Caribe. Y es una pena que haya vivido, porque la ha estado superando, creo, ¿no? Tú que estás más Poco a enterado. poco. La verdad es que violencia, todavía ya llegas esperamos allá la y paz es con una los cosa de guerrilleros. seguridad. Aparte de la violencia de los narcos, hubo 3 grupos: los narcos, luego los guerrilleros, que todavía Sí. creo que hay un grupo que Así no llegó a es. la paz. Y luego para los terratenientes, para defenderse de los guerrilleros y de los narcos, formaron sus propias grupos armados, Los autodefensas. las ¿no? autodefensas o grupos paramilitares. Sí. Así es. Y vivió etapas muy difíciles. Y por lo Vive. que leí de lo que escribió Zuleika Que muy sobre interesante, Jorge ¿no? Lara, Sí. es que pues el tema del narcotráfico sigue muy vigente en Cuba, sigue la Colombia. actividad, en Colombia sigue la producción de cocaína, todo lo que da, y habla de ahí de cierta o alguna simulación del gobierno que no los persigue, ¿no? Me parece que es algo como lo que se pretende hacer en México, ¿no? Como el polvo que metes abajo de la alfombra, Sí. ¿no? Así tenerlo y que no genere violencia, por lo menos la violencia que llegó a marcar a este país sudamericano y que está marcando en México, ¿no? No sé si sea ese el camino, pero Jorge Lara hace una observación puntual sobre ese tema. Sí, y justamente le pedí si nos daba la entrevista, porque todo esto viene a colación a partir de la liberación de Ovidio Guzmán, del hijo del Chapo. Ajá. Fue entonces que me hace un comentario a través de las redes sociales, justamente haciendo referencia a esto, que Colombia es un país responsable prácticamente, donde se produce el 70%
de la cocaína que llega a otros países, y México ha sido, pues el trampolín y mercado también arrastrado ya de también, asunto, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que, pues, el día de hoy estaremos platicando con él, para que nos dé su punto de vista también, cómo nos ven ahí desde Colombia con esta decisión de nuestro presidente. Sí. López Obrador. Y si nos da tiempo también platicar un poquito del Congreso, que es una auténtica pachanga, ¿no? También el Congreso ya finalmente quedó Reina Durán, ¿no? Sí, como pero la coordinadora no, quedó como la coordinadora de Morena. De Morena. Pero no le reconocieron la coordinación de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, de la Jugocopo, que sigue siendo Edgar Gasca. Oye, ¿qué dilemas se traen ahí? Vamos a ver si nos contesta la llamada Edgar Gasca también, para poder ver, porque yo no sé cómo lo ves, pero un panorama de poco trabajo y de mucha grilla, de mucho conflicto político, de mucha discordancia. Así empezó desde el inicio. Desde el inicio yo creo que lo que mal empieza. Peor acaba. Así como... Oiga, ¿cómo ven que últimamente, desde las últimas semanas, he estado recibiendo en mi celular muchas solicitudes de amistad de muchachas con un cuerpo despampanante? Yo no las acepto, la verdad. ¿Trolls? ¿Qué son? O sea, Sí, son dos cosas. O son trolls, o sea, gente sí, que yo sé busca que no existen ver qué publicas, o también pueden ser cuentas a través de las cuales se practica la extorsión. Eso es, sí. eso es. Son dos. Yo no las acepto. Y bueno, no aceptarlas porque conozco historias así como las que dice Julio. Son de cuerpos despampanantes que toman de las redes también. Yo la verdad es que difícilmente, yo no acepto nada. No, ¿verdad? A gente que conoces nada más, vaya, pues eso sí. Sí, y Sí, tengo quizá. solicitudes de amistad, la verdad es que no las pelo mucho. Rara vez me asomo a ver quién me envió una solicitud de amistad, analizo perfectamente el perfil, quién es, y le doy ahí aceptar. Si no, de plano, ni se tomen la molestia de mandarme solicitudes porque no las acepto. Como tampoco contesto llamadas si no son números que no conozco, ¿verdad? Así es. Exacto, no hay que no. contestar números que no conozca uno. No. Tenga cuidado porque ayer intentaron contestar una llamada porque... ¿Contestaste una llamada? Sí, contesté una llamada. Estaba muy insistente, uno pensando que es del banco, ¿verdad? Sí. Pues ¿Y que te van a dar una lana? Y me querían, me querían bajar una lana. ¿Ah, sí? Sí, es de esos vividores. Tenga cuidado, o sea, a usted le llaman y le dicen, tiene unos pagos retenidos, le vamos a transferir. No, cuelgue. No, cuelgue. Cuelgue, sí. Cuelgue, porque el banco no le habla para decir eso y menos le transfiere. Cuando le van a hablar por temas de seguridad, es en ese momento. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Vamos a un corte y regresamos con más de Contrastes. Más allá. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Cebeta 11. Formamos quintanarroenses en el contexto de la nueva escuela mexicana. Egresa en 3 años como técnico agropecuario, en ofimática o en administración para el emprendimiento agropecuario, de forma presencial o semipresencial. Tu futuro está en Avenida Insurgentes, sin número kilómetro 6, en Chetumal, Quintana Roo. Cebeta 11, educación tecnológica agropecuaria de calidad en armonía con la biodiversidad. Como parte del compromiso de los medios de servicio público con las audiencias y en el marco de la Agenda Digital Educativa, invita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa al teleforo de consulta sobre nuevos perfiles profesionales en la innovación digital de la radio y la televisión de servicio público. 5 de noviembre 2019, de 10 a 13 horas. Contaremos con la participación de expertos, académicos y profesionales de los medios de comunicación que permitirán llevarnos a la discusión y reflexión de uno de los temas transversales de la convergencia digital multimediática. Para mayor información, visita las redes sociales de Red México y Televisión Educativa. Facebook, Red de Medios Públicos, Televisión Educativa MX, en la página www.redmexico.org.mx/teleforos de consulta y en Twitter, la Red México y TV Educativa. Por el bien de las audiencias, seguimos trabajando.
La contaminación por la actividad humana, la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente. El tiempo se está agotando. Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad. Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros. Porque tú lo mereces, trabajemos juntos para que las cosas cambien. Somos la Revolución Democrática. Somos PRD. Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez y les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. Escalac de Pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ya estamos de regreso y como le anticipamos esta mañana al inicio de este programa, el día de hoy, le agradezco que nos tome la llamada para esta entrevista a Jorge Lara Restrepo. Él, como se lo anticipamos, es hijo de quien fuera ministro de Justicia allá en Colombia, asesinado por el cártel de Medellín, y hoy, 30 años después, comparte su historia, lleva un mensaje de paz, de conciliación. Y gracias, Jorge, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Zuleika. Buenos días, Jorge, Julio César y todo el equipo de Contrastes. Buenos días. Gracias, buenos días. Pues a propósito, iniciamos esta charla a propósito de lo que ha ocurrido aquí en México con este asunto del narcotráfico y de cómo los gobiernos parecen no enfrentarse y no seguir con esta lucha. Parecen pues que no pueden contra este mal que aqueja todavía a un país como Colombia y que aqueja también al nuestro, porque también tenemos ahí a un capo hoy detenido en Estados Unidos, pero las repercusiones todavía nos siguen lastimando, sigue siendo un lastre para nuestro país. Tú fuiste una víctima del narcotráfico. Compártenos un poco de esta historia, Jorge, y lo que haces hoy, 30 años después. Bueno, vamos a decir, toda la historia inicia pues en la juventud. Cuando era un niño, mi padre se dedicó desde muy joven a la política, tuvo una carrera muy rápida. No venimos de una familia, de una línea de políticos, eso hay que dejarlo bien claro. Mi papá lo hizo por convicción, por amor justamente a la patria. Y empezó desde muy joven a recitar discursos, después a seguir su carrera, a los 21 años llegar a ser alcalde de la ciudad donde venimos y seguir escalando en toda la carrera política hasta llegar a ser ministro de Justicia. Cuando él ya llega a ser ministro de Justicia, él tenía claro que la problemática que se avecinaba en Colombia era el problema del narcotráfico. Mucha gente alrededor del mundo piensa que Pablo Escobar es el inicio del narcotráfico en Colombia, pero no. Antes de Pablo Escobar ya teníamos los carteles de La Guajira, que eran carteles que estaban traficando marihuana, una marihuana que se exportaba ya hacia el norte. Sí. Estamos hablando del fin de los años 70.
Ya esos mismos carteles entendieron la necesidad de acercarse pues a la política y poder cuadrar ciertas normas, pues esto a conveniencia. Ya cuando mi padre empieza a buscar los orígenes de los carteles de La Guajira y empieza ya a encontrar cuáles son los personajes, obviamente ve que la problemática está en un dinero mal habido que genera pues soborno, corrupción, desplazamiento, intimidaciones, esclavitud moderna y muchas veces asesinato. Cuando mi padre se da cuenta de ese dinero corruptor, intenta meterse contra el cartel de La Guajira. Sí. Y enseguida es donde aparece Pablo Escobar. Pablo Escobar viene después y se da cuenta que la cocaína da más dinero. Ya cuando el dinero corruptor de Pablo Escobar empieza a infiltrarse en el gobierno colombiano, ahí vemos que ese señor llega hasta la política, empieza ya como suplente en la Cámara a trabajar con políticos que saben claramente de dónde viene su fortuna, gente que sabe claramente que el hombre que está ahí delante de ellos es un narcotraficante. Tanto es el punto que las mismas autoridades colombianas le facilitaron a Pablo Escobar y al cartel de Medellín la industrialización del proceso. ¿Me explico? Sí. Cuando Colombia era simplemente un importador y despachador de cocaína, pues los reales fabricantes eran Perú y Bolivia. Nosotros recibíamos kilo por kilo aquí en Colombia y despachábamos después de procesar. Entonces, cuando de repente aparecen ya las instituciones del Estado corruptas y le permiten a Pablo Escobar pasar tonelada tras tonelada, ahí ya empieza el negocio a industrializarse. Entonces las autoridades del momento son la Aerocivil que manejaba en la época el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, le permitió a Pablo Escobar comprar licencias para las avionetas, no nada más las avionetas, pero también las pistas. Y a prueba de eso, la más simple es ir a la Hacienda Nápoles, finca reconocida de Pablo Escobar, y buscar quién firmó justamente la pista de la Hacienda Nápoles. Está firmada por Álvaro Uribe Vélez. Sí. Estoy hablando de un expresidente de Colombia, justamente es el nivel más grande de la corrupción que puede tener ya un país. Cuando mi padre ya empieza a denunciar a Pablo Escobar y a los demás, que son sus asociados políticos como Santofimio, Ortega y demás, Cartel de Medellín no le queda otra que intentar sobornar al ministro Lara Bonilla. El ministro Lara Bonilla no se acuesta, no recibe nada, al contrario sigue su lucha de una manera más frontal, mostrándolos del dedo en el Congreso colombiano. A partir de ahí ya empieza el sicariato moral. El sicariato moral es ir a amenazarte. Como no cede ante el sicariato moral, pues directamente lo derivan sobre sus hijos. Empezamos a ser amenazados nosotros, ya no podemos subirnos a un bus del colegio, ya nos ponen rejas en la casa, ya no podemos salir a donde los amigos, y la vida empieza a cambiar, ¿no? Cuando el joven se da cuenta que empieza a cambiar totalmente, que es una vida totalmente diferente. Hasta ya el momento donde no le quisieron blindar el auto. Hay que decir que mi padre tenía más de 8 escoltas, estaba en un auto con conductor y escolta además, acompañado de 2 autos. Nunca le blindaron el auto, nunca se lo blindaron. Y peor aún, si tú ves el estado del auto después del asesinato, la silla del conductor y del escolta que iban delante de él están totalmente baleados, pero Sí. ellos apenas salieron despeinados. A partir de ahí ya nos sacan del país, porque como decía Pablo Escobar, hay que matar al ministro, a la viuda y a los huérfanos, si no ellos después vendrán por mí. Y ahí empiezan varios años, decenas de años de exilio corriendo por Europa, para que el hombre pues no cumpla con Su terminar cometido. con nosotros también. Oye, Jorge, ¿cómo ha sido desde entonces todo este proceso? ¿Cómo es que se da esta reconciliación? Porque ha de ser muy difícil, o sea, no cualquiera, digamos, podría reconciliarse con el asesino de tu padre a través del hijo. ¿Cómo es que se da ese proceso? ¿Cómo decides tú hacerlo? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, yo no he perdonado a Pablo Escobar, al igual que no he perdonado al Estado, que todavía no ha cerrado el caso de mi padre. Pablo Escobar es un tema diferente a Juan Pablo, me explico. Juan Pablo y yo somos hijos. Juan Pablo tenía 2 opciones, o seguir el camino que pudo seguir Ovidio, o seguir el camino de ir dando la paz.
Pero bueno, Juan Pablo decidió tomar otro camino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estuve en exilio durante muchos años, la vida hace que la vida te pone cosas muy raras, y en el segundo país de exilio me ponen a Juan Pablo Escobar a menos de 20 kilómetros. Estamos en Suiza, me dice un amigo en la escuela, mira, Juan Pablo, el hijo de Pablo Escobar, está aquí a 20 kilómetros de acá. Con 12 años, obviamente el chico del colegio no sabía quién era Pablo Escobar, pero sí sabía que era un colombiano que estaba en Suiza en un colegio al lado. Entonces, con 12 años yo te puedo decir, odio, rabia y ganas de venganza. Claro, como todo niño la tuve, porque uno a los 12 años tiene una visión totalmente diferente de lo que es la responsabilidad, las consecuencias de los actos y compañía. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los pelados, porque los niños hoy en día son muy fácilmente influenciables a través de series y demás. Para Juan Pablo y yo el tema fue diferente. Fueron 32, si le calculas, fueron como unos 25 años de espera. 25 años donde por mi lado tuve que calmar dolores, madurar en muchos puntos, y él también, seguramente, porque la presión que él pudo tener por parte de gente cercana, no de su familia directa, no de su madre, pero de gente cercana diciéndole que retomara justamente las riendas de su padre. Yo creo que la lucha fue más complicada para él. Para nosotros fue bastante claro por tener una madre que nos dio pues el valor de decir no al odio. Yo me acuerdo el día del asesinato de mi padre, pues el dolor tremendo, pero también recuerdo el día que muere Pablo Escobar, yo ya con 16 años, quiero festejarlo, pero mi madre claramente me dice, ¿usted quién es para festejar la muerte de un hombre? Entonces me manda a la habitación y a reflexionar sobre el tema. Sí. Entonces el acercamiento con Juan Pablo se vino construyendo con el tiempo y sobre todo sanando heridas para poder tener un encuentro sincero y no un encuentro mediático, y paré de contar, que así no vale la historia tampoco. Jorge, te saluda Julio César Silva. Te hago la pregunta ahora y te damos la pausa para que la reflexiones. Con el contexto que tienes de lo que ocurrió en Colombia con el tema del narcotráfico en la era de Pablo Escobar, ¿cómo ves la situación de México? Es decir, estamos justo en la parte más dramática como la vivió Colombia en su momento, estamos empezando, vamos de salida. ¿Cómo la ves? Ahora que regresemos de la pausa nos platicas. No nos vayas a colgar, vamos a una pausa porque tenemos que hacerla y regresamos, ¿vale? Tranquila, dale. Muy bien, regresamos, no se vaya, regresamos a este programa Contrastes. La Secretaría del Bienestar, Indesol, PAEMEF, IQM y el SQCS te invitan a participar en la convocatoria Vivas y Libres. Al estudiantado en diseño, mercadotecnia, ciencias de la comunicación o afín, así como a profesionales recién egresados y a estudiantes universitarios, a presentar propuestas para el desarrollo de una campaña publicitaria de difusión y concientización de la prevención de las violencias contra las mujeres con enfoque de género e interculturalidad. Consulta las bases de participación en iqm.go.mx o acude a las oficinas del Instituto Quintanarroense de la Mujer en tu municipio. Cierre de inscripciones 25 de octubre. Gobierno de Quintana Roo, más y mejores oportunidades. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Felipe Carrillo Puerto, nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital y Maya Cable, además en los sistemas de cable de las comunidades de Señor, Chunjujú y Tijosuco. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses.
Elena paga más megas de los que necesita. Paco paga más canales de los que ve. Elisa contrató un paquete de internet con una velocidad menor a la que requiere. Que a ti no te pase. El IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet que mejor se adapten a tus necesidades. ¡Consúltalo! Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bacalar, de corsarios y piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. 101.9 Caribe FM. Son las 9:31. Ya estamos de regreso. Continuamos con esta entrevista con Jorge Lara, activista por la paz. Jorge, nos quedamos en esta pregunta que te hace mi compañero Julio César Silva, en el sentido de cómo percibes tú a México, porque nuestra charla justamente inició a partir de esta decisión de nuestro gobierno y de la situación que se generó allá en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el panorama? Sí, ¿Estamos en una antesala? ¿Estamos en la parte más oscura del problema o todavía apenas entrando? Mira, yo pienso que están en la parte media del problema. Y está México tristemente en la parte media, que es, vamos a decir, está entre la primera y la segunda. ¿Cuál es la primerita? Es cuando los carteles empiezan a instalarse. Cuando ya empiezan a instalarse, quiere decir que ya empiezan a tener todo un modus operandi. Ya tienen a la gente comprada, ya están instalados, ya saben cuáles son sus terrenos. La segunda etapa es cuando empiezan ya las guerras de los carteles, que es en la que están entrando, donde ya nos damos cuenta que esa guerra ya empezó. Es que estos periodos son largos, no son periodos de un día, de dos, son periodos de años. El periodo en el que está México actualmente es el periodo donde se están desangrando entre carteles, donde están tomando posesión de mercados internos y también de rutas para la exportación. Y lo más grave es que es en este momento donde empiezan a surgir como honguitos alrededor, como pudimos ver hace ya unos años con el Mencho, la llamada que le hizo al capitán de policía dándole órdenes. Si recuerdan esa llamada, creo que sí, fue hace unos años ya, unos 3 años, es terrible. Pues cuando ya se llega a ese momento es cuando se vuelve bien turbia la situación que Colombia tiene hoy en día. Vamos a decir, el capo de los 80 se identificaba fácilmente, porque era el capo ostentoso, el capo que mostraba. Después vinieron los capos en Colombia, ya más escondidos, que fue después del narcoterrorismo de Escobar, llegó la narcocorrupción de cuello blanco del cartel de Cali. Sí. Ahora el problema que tiene México es ese, que están entrando ya en una narcocorrupción que es impercibible. Ya no sabes quién está dejando en dónde paquete de dinero o no. Entonces, si dejamos que ese dinero corruptor penetre en las bases del Estado, ahí nos fregamos. La lucha contra el narcotráfico no se ataca dándole nada más al narcotraficante en sus bienes. La lucha contra el narcotráfico es una batalla frontal en muchos sentidos. Quiere decir que hay que hacer educación, hay que hacer prevención, hay que dar cultivo de sustitución, hay que dar justamente oportunidades alternativas. Y tristemente, todos los países se han equivocado. Mi padre tenía desde 1984 una estrategia frontal, pero sobre 5 puntos diferentes, como les digo, entre eso la salud, la educación, la prevención, la justicia. Es importante una reforma a la justicia, porque si vamos a tener justicia blanda, obviamente eso va a crear impunidad, y la impunidad automáticamente es un multiplicador de la violencia. Entonces, ¿qué tiene México ahorita que hacer? Pues yo pienso que lo primero que tiene que hacer México es analizar su situación y decir, listo, ¿de dónde nos está proveniendo la gasolina que está inflamando nuestro país? Pues la gasolina a 70% que está inflamando los carteles y los gangs alrededor del mundo, que sean gangs en Nueva York, en Los Ángeles, yakuzas en Japón,
gangs parisinos o siquiera la mafia inglesa. Si se dan cuenta, 70% del narcotráfico mundial de la cocaína es colombiano. Es colombiano, es que ni el chocolate suizo tiene 70%, es que ni el queso holandés tiene 70%, pero la cocaína colombiana tiene 70%. Entonces, yo creo que es hora también donde Colombia se ponga de pie y se ponga a mirar la problemática que no han sabido o no han querido manejar desde hace 40 años y que ha terminado destiniéndose sobre los países hermanos, así como dicen todo el día que Venezuela es un narcoestado. Yo diría más bien, Venezuela es un puerto de salida, que hay gente que está haciendo dinero con el narcotráfico en Venezuela, obviamente. Hay gente haciendo dinero con el narcotráfico. En Ecuador está dolarizado, imagínense eso. Sí. Ecuador está dolarizado. Entonces es una lavandería perfecta, la tenemos al lado, que hablar de Brasil y que hablar de México. Entonces sí, México tiene una responsabilidad muy grande de cuidar sus fronteras del resto, pero Colombia debería de verdad ponerse las pilas y hacer algo, porque realmente como colombiano me da vergüenza que no hayamos hecho un mea culpa y peor aún que no estemos haciendo lo que hay que hacer. Aquí en Colombia se ha dejado de lado el tema de la sustitución de cultivos, se ha dejado de lado justamente una política más social para ir contra la represión de un fumador de marihuana en la calle y dejar al bandido que corrompe de lado, libre. Claro. Oye, Jorge Lara, es un gusto saludarte, habla Jorge González. Te quisiera preguntar, los cárteles del narcotráfico pueden existir sin la protección política de los gobernantes, según tu experiencia, ¿cuál es? ¿Pueden existir esos cárteles sin la protección política? Jorge, yo creo realmente que es posible un microtráfico, un micro que cojas una mula, que le pides que te pase 500 gramos y eso que se arriesgue con 1 kilo. Pero ya cuando estás hablando de tonelada, yo creo que sí hay mucha influencia por parte de los gobiernos dentro de esos tráficos. Hay que pensar lo siguiente: 1 gramo de cocaína en zona de producción Colombia lo puedes conseguir en, ponle tú, casi $1. Ese mismo gramo cortado, sin cortarlo, quiero decir, llegando a las calles de Japón, lo más lejos estás en $150, que estés en Francia, $80, $60. Entonces, ese es el tema. Un negocio tan grande desafortunadamente corrompe a cualquier persona. Nos damos cuenta que pasó en América Central. Noriega obviamente se convirtió, pues, usted pone el avión aquí, echa gasolina y por kilo que pase, me da $1,000. Entonces, yo pienso que sí hay una responsabilidad de los gobiernos. Hay una responsabilidad de cerrar los ojos o de trabajar en conjunto, o no sé, quién sabe, pero pasar toneladas, eso no lo pasa cualquiera. Hay entes corruptos por toda parte y gente corrupta por toda parte. Pero entonces ese es el tema, que podemos ir a bloquear todas las fronteras, pero va a seguir saliendo de aquí. Va a seguir saliendo y va a seguir intentando entrar. Entonces llega un momento en el cual, que hace 40 años mi padre tenía un discurso totalmente diferente al que yo tengo hoy en día, con todo el respeto, el amor, el cariño, la enseñanza que él me ha dado. Yo digo lo siguiente: la guerra contra el narcotráfico se acabó. Hace unos años Naciones Unidas ya sacó el reporte donde dijo: nos vamos contra la pared. Yo ya puse muchos años de exilio, yo ya puse la vida de mi padre, nosotros ya arriesgamos hasta la nuestra, ya demostramos que no queríamos guerra, nos acercamos a los hijos de los carteles, hicimos la paz. Hoy en día hay que hablar. Yo creo que es el momento de sentar a la gente que está en el negocio con los responsables también del Estado mexicano para que haya una tregua. Lo que pasó hace unos días no se puede volver a ver. Eso parecía una escena sacada de Colombia en los años 80 y ustedes no pueden repetir el error por el que nosotros pasamos. En la época era viable, pero a mi padre lo dejaron solo. Un hombre solo contra esos monstruos no se pudo. Y en este momento el sacrificio de uno solo no se puede. Eso tiene que ser un país entero hablando, un país entero pronunciándose y diciendo basta. Ahora,
Los principales responsables son los países productores, pero viendo cómo está la situación actual en el continente, se me hace muy complicado poder sentar a los 3 presidentes de Perú, Bolivia y Colombia a hablar con una sola voz frente a la comunidad internacional. Es lo que yo haría, sentar a los 3 presidentes de los países productores. Jorge Lara, tú hablas de países productores, ¿y qué nos dices de 2 temas muy graves? Los consumidores. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo y el principal proveedor de armas a todos los países. Las armas con las que los cárteles matan y se destruyen y asesinan vienen de Estados Unidos sin ningún control. Tráfico de armas y consumo, y el principal mercado. El tema del consumo es el siguiente, la tengo clara. No es porque se va a legalizar del día a la mañana que todo el mundo se va a poner a consumir. Eso lo tengo clarísimo. Estados Unidos es uno de los primeros consumidores. Colombia en este momento no tiene un gobierno con suficiente fibra, cuerpo, presencia y voz para sentarse frente a Estados Unidos y sentarse la problemática. Es un gobierno bastante acostado a lo que diga Estados Unidos. Por eso pienso que es importante coger el problema desde el inicio. Yo digo que el consumidor yo no digo que no es un problema, al contrario, es un problema muy grande, porque es un problema de salud, y si dice salud es un problema social, porque es la base de la comunidad, la familia. Y dentro de una familia, cuando hay un consumidor que está amarrado a eso, daña esa cohesión de la familia, daña la cohesión de un barrio, daña la cohesión de una... ¿Ves lo que quiero decir? Pero ¿a qué voy con este tema? Para que nosotros podamos poner a Estados Unidos frente a su responsabilidad. Como pueblos productores nos tenemos que sentar a hablar de esta problemática y tener una sola voz. Porque Estados Unidos frente a nosotros se va a reír, pero frente a 3 países productores quedará callado. El tema ahorita de las armas, hay un complique muy grande en la legislación de Estados Unidos con esa NRA, la National Rifle Association, que te permite tener arma y comprar arma en un Walmart al lado de la botella de whisky, Guns and Bibles, como dicen por allá. ¿Qué problema es ese? Que cualquier persona se puede convertir en un traficante de armas. El mercado negro de las armas en Estados Unidos, bien se sabe, hay en toda parte. Tiroteo escuchamos todos los días. Claro. Entonces yo creo que cada problemática proviene pues a su país. Ahí el problema es que Trump está en una política de los derechos, de la defensa del pueblo, y es un derecho constitucional para él. No sé cuándo lo cambiarán. Pero nosotros llevamos solo 40 años exportando cocaína y yo creo que es el momento de parar. Y para eso tenemos que hablar con los países productores para poder parar el chorro. Y el chorro, con el chorro me refiero a lo que te da para comprar las armas, para llevarle la cocaína a los jóvenes y para que todo el proceso de corrupción, del dinero corruptor del narcotráfico y del soborno sea viable. Claro. El primer problema acá es cortar lo que te da eso. ¿Y qué es lo que te da? Pues el origen del producto. Así es. Pues Jorge Lara, te agradezco que nos hayas tomado esta llamada, que nos des tu punto de vista sobre lo que ocurre en nuestro país. Esperemos no ver una imagen como aquella en los 80s de un narcotraficante en el Congreso. Esperemos que no lleguemos a eso. Y pues seguiremos pues luchando, como dices, y ustedes desde donde están, que sigan llevando este mensaje a las cárceles, a quienes están vulnerables a este flagelo del narcotráfico. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Gracias. Muchas gracias. A ti, Jorge, Julio César, y a todos los radioescuchas de Contrastes. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Igual. Bueno, pues ahí está, interesante lo que dice. Muy interesante, así es. No, muy interesante. Jorge Lara Restrepo. No lo habla desde una visión alejada, sino desde que conoció desde de fondo. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a un corte y regresamos.
Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. Pues antes el servicio del agua potable no tenía mucha presión, pues tiene muchos años que no nos habían cambiado las tuberías. Sí, es un poquito complicado el cierre de tráfico, el polvo, todo, pero es un beneficio que a grandes rasgos va a beneficiar a cada uno de los ciudadanos de nuestra colonia. Vale la pena porque vamos a tener un mejor líquido. Pues qué bueno que CAPA tome las cosas como debe ser para mejorar el servicio. Ahorita tiene más presión el agua, sale más clara. Pues yo le pediría a la ciudadanía en general, en donde se están llevando a cabo las obras para mejorar el suministro de agua a través de CAPA, pues que tuvieran un poquito de paciencia. Al final del camino es a beneficio de nuestros hijos, es a beneficio de la niñez. Por más y mejores oportunidades, avanzamos con CAPA. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Punto de vista. Álvaro, ¿qué te parece el punto de vista? El mejor punto de vista lo vamos a tener de los ciudadanos. Y por las redes para escuchar su comentario. Háganos llegar su opinión, es muy importante. Véanos en vivo todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por radio, televisión y redes del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Y la repetición el domingo a la misma hora. Toda opinión cuenta. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Vamos a un corte y regresamos con más de Contrastes, más allá de una opinión. Ya estamos de regreso, vamos a regresar aquí a Quintana Roo, vamos a cambiar un poco el tema porque, pues, comentábamos, Julio César Durán, Julio César Silva, Sí, Julio César Durán y Jorge González Silva. Durán. Julio César Durán y Jorge Silva. Jorge Silva. Oye, pues el panorama en el Congreso del Estado. Pues es de pura pachanga, ¿no? Es un despapalle total que está allá en el Congreso. Ayer, después de que incluso la dirigente nacional de Morena reconoce a Reina Durán como la nueva coordinadora de la fracción de Morena, la mayoría que forma parte de la Junta de Coordinación Política no la reconoce en automático como la coordinadora de esta junta, sino mantiene el reconocimiento Despuésito a Edgar Gasca. Se supone que todo parece indicar que hay una laguna legal ahí que están aprovechando, como desde el principio. Desde el inicio. Con esas lagunas legales que han estado aprovechando o usando, mal utilizando desde el principio, es lo que permite o que les da cierta fundamentación para sostener a Edgar Gasca como presidente o coordinador de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Lo que me llama la atención es que Edgar Gasca había estado criticando al diputado panista Eduardo Martínez Arcila como el que estaba detrás de la maniobra para hacerlo a un lado como presidente de la Jugocopo. Y jalar de su lado a Reina Durán. Con el argumento de que para que Eduardo Martínez evite ser investigado por presuntas irregularidades. Lo que me llama la atención es que entre los que votan para que Edgar permanezca como coordinador de la Jugocopo está Eduardo Martínez. Ya no entendí.
Ya no Porque entendemos qué está pasando. Porque la versión era otra, ¿no? Que Sí. Reina Durán estaba del lado de Eduardo Martínez Artigas. Sí, así es. Impulsada Así es. por Eduardo Martínez. Es lo que decía Edgar Gasca. Es lo Sí. que decía Edgar Sí, Gasca. pero ahora, y me llama la atención que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano haya votado para que se quede Edgar Gasca, porque Edgar Gasca es abiertamente una ficha de Maribel Villegas. Ajá, y yo así es. entendía que pues les convenía a estos que lo apoyaron que él se fuera, pero no, apoyaron para que se quedara. Creo que para seguirle la contraria a los diputados de Moreno, que querían ¿Será? que él se vaya. Ya no sabemos para qué, pero Bueno, nada ya no más ellos lo sabemos, saben. ya no sabemos para qué están los diputados Ni ahí. quién está, ni quién está de qué bando, ¿no? Nadie. Porque Nadie sabe de qué lado está. Pero está tan revuelto el asunto que la propia Maribel Villegas no entiende el tema, porque ayer genera un comunicado a través de sus redes sociales donde critica la situación del Congreso y se queja de la situación o denuncia, según ella, las componendas en contra de Edgar Gasca. Por eso. Pero ¿y ¿no? quiénes Por son eso- los senadores para estar cuestionando? Por eso sí, pero sin tomar en cuenta que Edgar Gasca ya había sido ratificado como presidente o como coordinador de la Jugo y lo Coco. ratificaban sus presuntos Sí, adversarios. así es. Los del PRI, los Sí. del PAN, los del Movimiento Ciudadano. Está enredado este tema. Bastante enredado. Ya no sabe uno para quién está con el otro. Bueno, es un enredo total y absoluto lo que Es pasa una en el orgía Congreso. política. Sí. Por eso les Eso llama la es. atención, ¿verdad? Eso es. En el Congreso hay una auténtica orgía política. Política. Ya nos vamos. Yo sé, Tristemente ya nos entusiasmo por vamos. lo de la orgía política. Estos dos que La gran nada más frase. piensan en... De veras. Julio, la gran frase del día. Buen cierre del programa. Buen cierre. Gracias, Así Jorge. es. Nos vemos. El Nos viernes. vemos, nos vemos. Gracias, Julio. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos escuchamos mañana, si Dios quiere, aquí en punto de las 9 de la mañana. Por favor. Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Protocolo Alba Quintana